Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bonilla, represento el Ministerio Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo, que lo pueden encontrar en Facebook. Y hoy queremos llevar un pequeño mensaje acerca de la obediencia. Como siempre yo les digo, hay dos cosas que placen el corazón de Dios: la dependencia y la obediencia. Padre, en el nombre santo de Jesucristo, yo te pido que en este día, Señor, el Espíritu Santo sea quien hable a través de mi boca y no mi propio intelecto. Que de la misma forma el Espíritu Santo, Señor, tome control de los oídos y de las mentes de todos aquellos que vayan a escuchar estas palabras, Señor, que vienen directamente de tu libro maravilloso llamado la Santa Biblia. Y te damos gracias, Señor, por el sacrificio, la sangre, Señor, y la crucificación de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes recuerdan lo que nuestro buen amigo Jonás hizo en la Biblia. ¿Recuerdan que Dios les dijo a este cabeza dura, porque así lo llamo yo, que fuera a una ciudad que se llamaba Nínive? ¿Y recuerdan lo que hizo Jonás? Como muchos de nosotros, Jonás pensó que él sabía más que Dios y por lo tanto él iba a hacer lo que su cabecita decidiera hacer, y no fue para la ciudad esa. Pero lo que Jonás, como cualquiera de nosotros hoy en día, no calculó muy bien, es que aunque parezca mentira, hasta las ballenas son creaciones de Dios, y hasta una ballena puede trabajar para Dios, como tú y yo. Recién cuando nos castigan es que empezamos a pedir perdón. Y Jonás comenzó también a pedir perdón en el mismo momento que fue castigado, ¿no? Que se pasó 3 días en el dormitorio de la ballena. Y después de 1000 arrepentimientos y disculpas que me imagino que habrá tenido ante Dios, finalmente dirigió sus pasos para la ciudad que en principio había sido la ciudad que Dios le había mandado a ir. Quiere decir que lo que Jonás hizo no fue nada más que desobedecer. Totalmente contrario. Y gracias a Dios, existieron y existen todavía bastantes hombres y mujeres que son diferentes a Jonás y que aún creen en obedecer a Dios. Vamos hoy a tratar el tema de Abraham. Si hay una persona en la Biblia que realmente nos puede enseñar a todos nosotros, de chicos a grandes, lo que es la obediencia, es Abraham. Está en Génesis 12, y en Génesis 12 está el llamado de Abraham. Vamos a hacer todas las cositas por la Biblia. Del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Génesis ha tratado sobre la historia de toda la humanidad. Pero a partir del 12, la historia se enfoca en una familia, y en particular Abraham y su descendencia. Como mencionamos anteriormente, Abraham era originario de una ciudad que tenía 2 letras, U-R, Ur. Hoy es una ciudad que quedaba cerca de Kuwait. Pero luego se asentaron con su padre en otra ciudad que se llamaba Harán, y un hermano de ellos también. Pero allí Dios lo llamó. Y en Génesis 12, 1 al 3, leemos así: y el Señor dijo a Abraham:
vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y agrandeceré tu nombre y serás bendición para muchos. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en aquel tiempo Abraham no era un adolescente, ya tenía unos cuantos años, ¿no? El texto hebreo era una expresión muy particular, lech lecha. En español es traducido como vete. En otras palabras, vete para afuera. Pero literalmente se podría leer como vete de ti mismo. En otras palabras, podemos usarlo nosotros hoy como vete para decirle a una persona que vaya de un lugar para otro, pero no lo podemos usar para decir que la persona salga de sí mismo, se transforme, pero en aquella época sí, esa palabra se podía usar. Y en cierta forma Dios, cuando le dijo vete, que para ellos también quería decir vete de ti mismo, quería en cierta forma significar dejar el viejo hombre y vas a empezar una nueva vida de nuevo hombre. En otras palabras, la muerte quedó afuera y ahora empieza una nueva vida. Y el hombre ya tenía los pelos blancos. Es como si Dios le estuviera diciendo que debía irse de todo lo conocido y familiar hasta ese momento. No es nada fácil. ¿Qué pasaría si mañana Dios me dice a mí o te dice a ti que hagas exactamente lo mismo? Después pensamos, ¿no? Después que terminemos pensamos. ¿De qué se tenía que ir Abraham? Abraham se tenía que ir de su tierra, Abraham se tenía que ir de su parentela, de su familia, de sus amigos, de la casa de su padre, que él estaba prácticamente ya familiarizado y me imagino que quería su padre. Se tenía que ir Abraham de lo que había estado haciendo hasta entonces, todo lo que sería su trabajo y todo lo que sería su mano de obra, todo tenía que dejarlo. Y tenía que hacer todo esto sin tener idea de dónde iba y por qué iba. Pero sin embargo, Abraham hizo algo que es lo que lo llevó a ser uno de los más grandes hombres de Dios. Obediencia, obediencia, obediencia. Y aunque Abraham no sabía ni a dónde iba ni por qué iba, agarró su valijita, se paró afuera de la casa y obedeció y fue. Y eso es fe, y eso es coraje. Yo me pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Y qué hubiera hecho yo si Dios nos dice eso? Aunque Dios apartó a Abraham y a su descendencia de entre las familias del mundo, lo hizo con el propósito de bendecir a todos al final. Quizás aquí hay un mensaje para mí y para ti. Aunque una tribulación nos separe de todo aquello que amamos o nos es familiar, si en nuestros corazones sabemos cabalmente, es decir, seguramente, que esta es una prueba y una orden de Dios, pongamos la esperanza, la fe y el coraje delante y caminemos hacia adelante. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Respondió el llamado de Dios? Y en Génesis 12:4 vamos a leer de la Biblia. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot,
o Lot, que era su sobrino, se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. 75 años. Y le dijo a Dios que sí. ¿Qué queda para toda esa muchachada que tenemos entre los 20, entre los 15, entre los 30, que no quieren hacer un poquito de caso? 75 años y no tuvo miedo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Otra cosita para pensar después. Abraham no era joven, ya era un anciano, estaba en el invierno de su vida. Uno podría pensar que le faltaba poco para terminar su vida, pero a los ojos de Dios allí recién comenzaba una nueva vida. Y el Señor le dio 100 años más de vida, pero no solo eso, sino un propósito de vida enorme que trasciende generaciones y generaciones. Así que si tú estás en el invierno de tu vida y Dios, tú sabes seguro, te dice que hagas algo, no tengas miedo, porque los años que tú crees que vas a perder, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a regalar de alguna forma. Abraham dejó todo para comenzar de nuevo. A veces pensamos que es duro entregar todo por lo desconocido. Y un testimonio bien chiquito es el mío, como el de millones de otras personas que estamos en Estados Unidos. Yo dejé a mis padres, dejé mi tierra, dejé mis amigos, mis costumbres, mi trabajo, dejé todo por venir a este país que realmente para mí era súper desconocido. Pero no por eso yo tengo ni un centímetro de la fe y el coraje que tenía Abraham. Pero cuando Dios nos pide que le entreguemos todo es porque Él, recuerden bien, nos dará lo mejor. Estos son los verdaderos momentos que revelan si somos, y escuchen bien esto porque es bien interesante, estos momentos donde Dios nos dice, ve a un lugar desconocido, son los momentos que revelan de adentro nuestro o dentro nuestro si somos cristianos fríos, calientes o tibios, que tenemos un pie en Dios y el otro en el mundo. El primer hebreo. Abraham fue el primero en cruzar el río Éufrates, que allí, junto con el río Tigris, en el medio, es donde los teólogos asumen que estaba el jardín del Edén. El río Éufrates en camino hacia Canaán. Por eso se le llamó hebreo, que en aquel tiempo en la lengua de ellos era Ibri, que literalmente significa uno que viene de más allá, es decir, que viene más allá del gran río, porque el Éufrates era un gran río. Ahora vamos a Josué. En Josué 24:3. Entonces así dice la palabra de Dios. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Dios parecía decirle a Abraham, si yo te digo ve y tú obedientemente vas, entonces podés estar seguro que te voy a dar lo mejor de lo mejor. Y tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Por eso es que estamos hablando de Abraham, por la obediencia. Y tú y yo tenemos que caminar el mismo camino. Hay cosas que de pronto Dios nos dice que nos duele y que no nos gusta y que nos hacen llorar.
Pero si tú estás seguro que viene de Dios, para adelante y para adelante. Tú y yo tenemos que entender que si Dios te dice, ve, tú tendrás una recompensa. Pero eso sí, estemos seguros que lo que escuchamos viene de Dios y no de nuestra propia cabeza. En Génesis 12:5, y seguimos leyendo versos de la Biblia, y tomó Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Aram. Parece que Abraham tenía algunos sirvientes. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Por qué estamos hablando de Abraham y su repentino viaje? Porque fue un viaje de repente. Porque contrariamente a Abraham, Dios te ha dicho a ti y a mí muchas veces que vayamos aquí o allí, o que hagamos esto o aquello, y nosotros no le respondimos por qué, por nuestra arrogancia humana y porque nosotros creemos que lo sabemos todo. Y eso es orgullo y arrogancia. Ni fuimos a donde Dios nos envió, ni hicimos lo que Él nos ordenó. Pero tarde o temprano nosotros pagamos por eso. Y si hubiéramos obedecido, hubiéramos tenido una recompensa. Y yo soy el primero en dar testimonio que tantas veces Dios me dijo, haz esto o anda para aquel lado. Y yo no lo hice y sufrí. Y si lo hubiera hecho, hubiera tenido la recompensa. Espero que tú seas más inteligente que yo y que sigas lo que Dios te dice. Abraham no sabía exactamente a dónde iba. Pobre Abraham, la verdad que yo me pongo en los zapatos de él y me da vuelta la cabeza. Pero al entrar en Canaán, Dios les reveló que la tierra en donde estaba parado, esa era la tierra prometida. Vamos a Génesis 12, 6, 7. En el 6 dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la cima de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y en el 7, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él, Abraham, edificó allí un altar al Señor. Entonces, la ciudad de Siquem estaba localizada justamente en el centro de la tierra prometida. ¡Qué suerte tenía este Abraham! Este es el mismo lugar donde los israelitas, descendientes de Abraham, luego van a confirmar el pacto con Dios, luego de haber conquistado la tierra prometida. Está en Deuteronomio 11, 29, 32. Y acontecerá, dice la Biblia, que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte de Gerizim. ¿No están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en la tierra de los cananeos que habitan en Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More? ¿Por qué vais a pasar a Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da, y la tomaréis y habitaréis en ella? Y tendréis cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy pongo ante vosotros.
Promesa doble. Vamos a ver qué quiere decir esto. En Siquem, la ciudad de Siquem, Dios amplió su promesa a Abraham. Abraham realmente me encantaría estar en los zapatos de él. En Génesis 12:7, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí otro altar al Señor que se le había aparecido. Abraham recibió una promesa doble. Fíjense ustedes lo que conduce la obediencia. No fue una recompensa normal, fue una recompensa doble. Le dio tierra y descendencia. Abraham terminó teniendo miles y miles de descendientes y una tierra maravillosa. Y todo porque un día le dijeron, vete, y agarró su valijita y obedeció a Dios y se fue. Seguramente Abraham se preguntaba cómo sería eso posible, ya que él no tenía hijos. Ya tenía 75 años de edad. Por otro lado, en ese entonces la tierra le pertenecía a los cananeos y como él era extranjero, a él no le daban la oportunidad de poder comprar tierra. Se necesitaba un milagro para que esa promesa se cumpliera. Siquén era una ciudad y era un valle, pero luego de oír la promesa, Abraham subió a un monte cercano, probablemente para apreciar la tierra que Dios le estaba ofreciendo. En Génesis 12:8, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí otro altar e invocó el nombre de Dios. Abraham se alejó, lo que había tratado de hacer en Babel, glorificar su propio nombre. Déjenme explicarles, Babel es donde se edificó la famosa Torre de Babel, donde todos terminaron hablando diferentes lenguajes para que no se entendieran y no pudieran hacer la obra con la cual ellos se querían glorificar, sacándole la gloria a Dios. Y Abraham prefirió apartarse de esos hombres que estaban buscando hacer una torre gigante para llevarse su gloria propia en sus cabezas y sus corazones y una medalla en el pecho, quizás, no sé si había en aquella época, y él prefirió buscar la gloria de Dios. Abraham no quiso participar en la gloria de los hombres que construían la famosa Torre de Babel. Esos hombres buscaban la gloria para sí mismos, pero Abraham buscaba la gloria para Dios. Y por eso dejó Babel, que era donde estaban haciendo la torre, y obedeció a Dios. Otra vez la palabra obediencia. Finalmente la fe y la esperanza de su corazón recibieron la recompensa maravillosa de Dios. Tú y yo tenemos que recordar que el premio de Abraham llegó por las dos cualidades que Dios más desea de ti y de mí: dependencia y obediencia. Lo voy a decir de vuelta porque me encanta. Dependencia y obediencia. Y esta fue la historia de Abraham. El hombre que tenía todo en su casa, en su tierra, en su pueblo, y le dijeron, vete. Y agarrando una valijita y su familia, sin tener idea dónde iban ni por qué iban, se fueron. Y al final, que tuvieron una tierra maravillosa y una descendencia maravillosa. Esta historia
es para que nosotros meditemos. Y esta historia es para que tú y yo meditemos un poco más en una palabra: obediencia. Que Dios los bendiga a todos.